En el video anterior habíamos hablado sobre la estadística y que su evidencia se remonta a más de 3000 años antes de Cristo, donde se tienen registro de los primeros censos. Además, habíamos definido la estadística como una ciencia básica encargada de recolectar, tabular, resumir, procesar, analizar e inferir sobre un conjunto de datos. Dichos datos provienen de una población o una muestra, siendo población el total de elementos considerados en el objeto de estudio, mientras que la muestra es un subconjunto de esa población. A su vez, esa población y muestra posee unas características. Esas características serán expresadas a través de unas variables que se dividen en dos grandes tipos, cuantitativas y categóricas, siendo las cuantitativas relacionadas con números y se dividen estas a su vez en discretas y continuas, y las categóricas en regulares y ordinales. La clasificación general de la estadística se puede dar en dos grandes ramas: la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. La estadística descriptiva se emplea para resumir de forma numérica o gráfica un conjunto de datos. Solo se restringe a describir los datos que se analizan. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 30 elementos, solamente analizaremos los 30 elementos que se consideraron en el estudio. Si aplicamos las herramientas ofrecidas por la estadística descriptiva a una muestra, solo nos limitaremos a describir los datos encontrados en dicha muestra. No se podrá generalizar la información hacia la población. La estadística inferencial, por otro lado, va más allá de los datos. La estadística inferencial permite realizar conclusiones o inferencias basándose en los datos simplificados y analizados de una muestra hacia la población o universo. Por ejemplo, a partir de una muestra representativa tomada a los habitantes de una ciudad, se podrá inferir la votación de todos los ciudadanos que cumplan los requisitos con un error de aproximación. Dentro de las investigaciones o estudios rutinarios donde se deben procesar y analizar datos, es recomendable seguir una serie de pasos lógicos y secuenciales que ayuden a reducir los errores. Dichos pasos se concretan en el llamado proceso estadístico, que consta de 6 pasos. En el primero se selecciona y determina la población o muestra y las características y por consiguiente variables contenidas que se desean estudiar. Es una etapa de planificación. En el caso de que se desee tomar una muestra, es necesario determinar el tamaño de la misma y el tipo de muestreo a realizar, si es probabilístico o no probabilístico, como lo veremos en videos posteriores. El segundo paso se relaciona con la obtención de los datos. Esta puede ser realizada mediante la observación o a través de experimentos. El tercer paso es la clasificación, tabulación y organización de los datos. La clasificación incluye el tratamiento de los datos considerados anómalos que pueden en un momento dado falsear un análisis de los indicadores estadísticos. La tabulación implica el resumen de los datos en tablas y gráficos estadísticos. El paso 4 y 5 corresponde a una etapa de análisis de la información. El análisis descriptivo de los datos se complementa con la obtención de indicadores estadísticos como las medidas de tendencia central, dispersión, posición y forma, como se verán en videos posteriores. El análisis inferencial implica la aplicación de técnicas de tratamiento de datos que involucran elementos probabilísticos que permiten inferir conclusiones de una muestra hacia la población. Por último, se elaboran las conclusiones y se construye el informe final.